48 horas. Ese fue todo el tiempo que la Junta nos dio antes de llamar a todas las autoridades que pudieran. Querían cumplimiento. No sabían la diferencia entre una caja fuerte cerrada y un peligro real. Lo que pusieron en marcha ese día rompería la ilusión de control y dejaría a esta comunidad cambiada para siempre. El sonido de botas sobre la grava volvió la mañana helada a mi alrededor. Salí justo a tiempo para ver a Beverly Withers, la autoproclamada reina de Lakeview Trails, de pie al borde de mi entrada con una sonrisa que no pertenecía a un vecindario construido sobre segundas oportunidades. Sostenía un aviso de infracción como un arma cargada, el brazo extendido, los dedos curvados, sin siquiera fingir tocar primero. Señor Pierce, dijo, su tono ya deslizándose hacia la acusación. La Junta le ha dado 24 horas para resolver el problema. No podemos tener este tipo de amenazas en nuestra calle. Tomé el papel antes de que pudiera empujarlo contra mi pecho, negándome a dejar que su teatralidad marcara el ritmo. Mi mandíbula apenas se movió mientras leía sus palabras, pero el viejo marine dentro de mí lo medía todo. Sus ojos desviándose hacia el garaje, la rigidez en sus labios, el vecino del otro lado de la calle fingiendo no mirar. Ella no lo sabía, pero acababa de poner el dedo sobre un gatillo con consecuencias que nunca habría imaginado. Vieron una caja fuerte cerrada y un corte de cabello militar y decidieron que eso nos convertía en un problema. No tenían ni idea de que mi hijo había arriesgado su vida para mantener a salvo a familias como la suya. En 24 horas aprendería la diferencia entre control y valor. En 24 horas se daría cuenta de que hay casas en las que no puedes abrirte paso con intimidación. ¿Alguna vez te has mantenido firme frente a alguien que cree que las reglas lo hacen invencible? Si lo has hecho, conoces esa carga en el aire, el desafío silencioso de resistir más fuerte. Eso fue lo que sentí cuando la presidenta de la Junta lanzó una última mirada desdeñosa al jardín conmemorativo de mi difunta esposa, la luz del sol reflejándose en la placa de bronce que instalamos en su honor. Ese lugar no era solo un macizo de flores, era la última promesa que le hice a la mujer que mantuvo unida a esta familia a través de guerras y penas, el suelo donde nuestra historia nunca sería borrada por la pluma de algún burócrata. Esta no es la primera vez que la HOA ha intentado hacernos desaparecer. Beverly ha estado en una cruzada para limpiar Lakeview Trails durante meses, yendo tras cada inconforme, cada veterano que no encaja en su idea de perfección. Pero esta mañana era mi hijo, Aiden, en casa de permiso, tomando un poco de sol en el patio delantero, guardando cuidadosamente su equipo después de una sesión de tiro. Ni siquiera levantó la vista cuando le entregaron el aviso. Sabe mejor que nadie que la atención es el arma más poderosa de un francotirador y que a veces lo mejor es dejar que tu oponente te subestime. Pero para la ejecutora, esto no se trataba de seguridad, se trataba de poder. Eso era lo que la hacía peligrosa. Y por eso, mientras caminaba de regreso por mi entrada, tacones resonando, hombros erguidos, la dejé creer que había ganado la primera ronda. Le di la vuelta al papel en mi mano, ya arrugado por su agarre. Citaban almacenamiento no autorizado de armas, haciendo referencia a algún estatuto redactado cuando nadie en este vecindario había oído siquiera hablar de una misión, mucho menos de dar la bienvenida a un veterano a casa. No mencionó el memorial, ni siquiera dedicó una palabra al jardín de mi difunta esposa. Para ella, eso era solo jardinería. Para mí, era la primera línea, tierra sagrada que defendería con todo lo que me quedaba. Si alguna vez has sentido el fuego de interponerte entre tu familia y el abuso de poder de alguien, sabes a qué me refiero. Suscríbete ahora. Las historias reales comienzan con la primera resistencia. Porque lo que pasó después no solo cambió las reglas aquí, me cambió a mí. Y podría cambiarte a ti también. La vi desvanecerse entre la fila de buzones perfectamente alineados, ya sacando su teléfono, probablemente enviando un mensaje al consejo. Jugaría esto como un simple problema de cumplimiento.
Pero esto no era solo otro cartel en el patio o un color de pintura. Esto trataba de quién tiene derecho a sentirse seguro en su propio hogar, de las promesas que mantienes incluso después de que el mundo deja de mirar. Que cuenten las horas, yo estaba contando con algo completamente distinto. Hay una línea entre el miedo y el respeto, y hoy ella la cruzó. Lo aprendería pronto, cuando empujas a una familia construida sobre el servicio y el sacrificio. No te enfrentas solo a papeleo. Te enfrentas a cada gota de determinación que los mantuvo unidos cuando el mundo intentó separarlos. Y antes de que todo terminara, Lakeview Trails vería hasta dónde puede llegar un padre para honrar su palabra y defender lo que más importa. Al mediodía, el vecindario se sentía diferente. Se notaba en la forma en que las puertas de los autos se cerraban un poco más suave, en las miradas nerviosas que se cruzaban por encima de las cercas. Las noticias corrían rápido en Lakeview Trails, especialmente cuando la junta estaba en pie de guerra. La infracción de la ejecutora no se mantuvo en privado por mucho tiempo. Para la hora del almuerzo, al menos 3 vecinos habían enviado mensajes preguntando de qué se trataba el incidente. Podía imaginar el chat del consejo encendiéndose con teorías, la mayoría equivocadas, ninguna inofensiva. Caminé por el perímetro de nuestro patio, las botas hundiéndose en la hierba húmeda por el rocío. Cada paso me recordaba el hogar que habíamos construido aquí, ladrillo a ladrillo, recuerdo por recuerdo. Cuando nos mudamos por 100 West Virginia, primera vez Lakeview Trails se enorgullecía de ser amigable con los militares. Había cestas de bienvenida, desfiles en el Día de los Caídos, incluso banderas en cada porche. Ese espíritu se había desvanecido con el tiempo, reemplazado por reglas más estrictas y nuevos rostros, gente que no se preocupaba por lo que vino antes, solo por cómo se veía el lugar ahora. Para cuando el sol se asomó sobre los techos, ella ya había pasado de amenazas a susurros. Convocó una reunión de emergencia en la oficina del HOA, un edificio estrecho de vidrio en el borde del parque infantil. Los residentes se reunieron, algunos con los brazos cruzados, otros aferrando su café como un escudo. Pude ver a la señora Harlow, nuestra vecina de enfrente, sentada cerca de la ventana, siempre ansiosa por enterarse primero de algo. Su esposo había servido 2 periodos en los 70, pero nunca lo adivinarías por la forma en que asentía con cada nueva política que la presidenta del consejo imponía. Adentro, la junta no perdió tiempo. Ella relató su encuentro preocupante conmigo, afirmando que la presencia de Aiden y su equipo militar representaban un peligro potencial para la seguridad y la reputación del vecindario. No mencionó sus condecoraciones, ni los años que pasó en misiones que convertirían las pesadillas de la mayoría en algo leve. No, nos pintó como un riesgo, una mancha en su visión perfecta de Lakeview Trails. Mientras estaba afuera, escuchando sus palabras amortiguadas por el delgado aislamiento de la pared de vidrio, sentí volver la vieja tensión en mis hombros, no del tipo que viene con amenazas visibles, sino del que crece en silencio, en el espacio entre la verdad y el rumor. Los padres en el parque me miraban de reojo, acercando un poco más a sus hijos. Uno de los miembros de la junta, Samir Patel, se cruzó con mi mirada a través de la ventana durante medio segundo antes de apartarla, incómodo en su silla. Cuando terminó la reunión, la presidenta del consejo salió primero, los hombros erguidos, la mirada fija al frente. Apenas me miró, pero vi cómo los demás salían, evitando mi vista, susurrando entre ellos. Solo Sam se quedó cerca de la puerta, dudando como si quisiera decir algo. No lo hizo. Aún no. Esa noche, la lista de correos del HOA se encendió con un aviso importante de Beverly. Era clínico, oficial, recordando a todos los residentes los protocolos de seguridad comunitaria, el reporte de actividades sospechosas y el cumplimiento de todas las normas sobre armas y equipos peligrosos. No se mencionaron nombres, pero todos sabían exactamente a quién se refería. Las consecuencias fueron inmediatas. A la mañana siguiente, uno de los viejos amigos de la secundaria de Aiden envió un mensaje,
preocupado por lo que había oído. Lo tranquilicé diciendo que la verdad saldría a la luz, pero incluso yo podía sentir el cambio. Algunos vecinos que antes saludaban ahora mantenían la distancia. Otros simplemente observaban, esperando ver qué pasaba. El aislamiento era sutil, pero dolía igual. Aún así, me negué a encogerme. Cada vez que entraba al jardín conmemorativo, recordaba por qué nos quedamos. Por qué cada flor, cada piedra, cada recuerdo valía la pena luchar. No se trataba solo de mí o de Aiden. Se trataba de las otras familias que habían encontrado esperanza aquí, las que creían que Lakeview Trails podía ser más que una colección de buzones idénticos y céspedes recortados. La presidenta del consejo quería un chivo expiatorio para demostrar su poder, pero yo tenía algo mejor, una historia que no podía ser borrada por rumores ni reescrita por el miedo. Y mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el patio, me prometí que no dejaría que ella definiera quiénes éramos. Cada vecindario tiene sus ejecutores, sus murmuradores, sus espectadores, pero también tiene rebeldes silenciosos, personas dispuestas a mantenerse firmes sin importar el costo. Esa noche, mientras las farolas se encendían, me senté bajo la bandera en nuestro jardín, dejando que la memoria y la determinación me prepararan para la lucha que venía. Ella podía tener la junta y los reglamentos, pero yo tenía algo más fuerte: la verdad, el honor de mi hijo y el recuerdo de una mujer que creyó que este hogar era sagrado, y en Lakeview Trails eso tendría que bastar. Por ahora. A la mañana siguiente llegó la lluvia, suave pero constante, golpeando la ventana de la cocina mientras veía el mundo reducirse a tonos grises y verdes. Aiden ya se había ido, corriendo antes del amanecer para despejar su mente, como solía hacer antes de un despliegue. Me quedé con las manos alrededor de una taza rota, la mirada en el jardín conmemorativo afuera, preguntándome cuán rápido una comunidad podía volverse contra los suyos. Era solo cuestión de tiempo antes de la siguiente escalada. Oí pasos en el porche, vacilantes, inseguros, el ritmo de alguien incómodo con ser visto. Cuando abrí la puerta, Samir Patel estaba allí, cambiando el peso de un pie al otro, el agua de lluvia cayendo por sus gafas. Esbozó una sonrisa débil, los ojos moviéndose de mi rostro al borde del jardín, como si esperara que la ejecutora apareciera para reprenderlo por haberse detenido siquiera. «Buenos días, Sam», dije, dejando que la puerta mosquitera se abriera. «¿Todo bien?», asintió, pero sus dedos jugaban con la correa de su viejo maletín, y sus hombros se apretaban bajo la chaqueta de lluvia. «Solo pensé en dejar los estados financieros actualizados de la asociación», dijo en voz baja, extendiendo un sobre manila, como si le quemara. Su voz era demasiado alegre, forzada, las palabras saliendo rápido, casi ensayadas. No me miró a los ojos. Tomé el sobre, mirando dentro solo lo suficiente para ver las hojas de cálculo familiares. No estaba allí por números. Sam se quedó en el felpudo, moviéndose inquieto, claramente luchando con algo dentro de sí. «Escucha», empezó, luego se detuvo, la boca abriéndose y cerrándose. Miró por encima del hombro, el agua goteando de su cabello, y pude ver la lucha escrita en su rostro. Su mandíbula trabajaba como si masticara palabras que se negaban a salir. El silencio se prolongó. Vi los músculos de su cuello tensarse, su pie golpeando el barandal del porche. Parecía listo para salir corriendo, pero algo lo mantenía allí, una mezcla de culpa o miedo casi palpable. Finalmente logró decir: «Sé que ha sido difícil, Logan. Solo pensé en pasar a verte». Carraspeó, la voz apenas por encima de la lluvia. «Ya sabes, por si necesitas algo». Sus ojos se dirigieron al jardín, deteniéndose en la placa dorada entre el verdor mojado. Me di cuenta de cuánto quería hablar Sam, pero no podía. No con la sombra de Beverly sobre la junta, no con los vecinos mirando detrás de las cortinas. La carga pesaba sobre él, los hombros curvados hacia adentro, una disculpa silenciosa escrita en las líneas de su boca. De todos modos, le di las gracias, sosteniendo el sobre un poco más fuerte de lo necesario. «Agradezco que hayas venido», dije. «Sé que las cosas no han sido fáciles». Se encogió de hombros, evitando mi mirada, moviendo los pies en un vaivén de incertidumbre.
Sí, bueno, cosas del HOA. A veces se complican. La mentira flotó amarga en el aire. Quise acortar la distancia, preguntarle por qué se quedaba, por qué se dejaba usar como peón. Pero el momento no era el adecuado. Sam se quedó un instante más, mirando la calle silenciosa y luego de nuevo hacia mí. Sus manos se apretaron y soltaron alrededor del maletín. Mejor me voy, dijo, la voz desvaneciéndose como si hubiera perdido su lugar en un guión. Pero antes de irse, finalmente me miró a los ojos. Solo por un instante. Había algo crudo allí. Arrepentimiento, vergüenza, tal vez incluso los comienzos del valor. Cerré la puerta detrás de él, observando cómo se apresuraba por el camino, la cabeza inclinada contra la lluvia. El encuentro me dejó inquieto, caminando de un lado a otro por el pasillo, mientras el mundo afuera se oscurecía. Me pregunté cuántos más se sentían atrapados, cuántos se mordían la lengua y mantenían la cabeza baja porque temían más a la junta que lo que les importaba la verdad. Al mediodía, la lluvia cesó, pero el aire dentro se sentía pesado con cosas no dichas. Aiden regresó, el rostro enrojecido por la carrera, y sin decir palabra me entregó su teléfono. Un chat grupal iluminaba la pantalla, vecinos intercambiando mensajes ansiosos, preocupados por lo que ella pudiera hacer después. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero la tensión era evidente. Me senté junto a la ventana, viendo el agua caer de las ramas en el jardín. La sensación de aislamiento solo se había profundizado, pero ahora estaba entrelazada con algo más, la esperanza de que tal vez, bajo el silencio, alguien más también estuviera luchando. La visita de Samir demostró que el control de la Junta no era absoluto. Incluso las personas más cercanas a la presidenta del Consejo tenían dudas, miedos, límites que no cruzarían. Esa comprensión fue una forma de consuelo, un recordatorio de que la resistencia no siempre ruge. A veces es un susurro en la puerta, una mirada hacia un jardín, una pausa antes de volver a la seguridad. Tal vez Sam aún no estaba listo para levantarse, pero incluso las pequeñas grietas en los cimientos eran un comienzo. A veces solo hace falta una persona vacilando para recordarle al resto que el cambio es posible. Y en un lugar donde el miedo se había vuelto rutina, eso bastaba para mantenerme avanzando. A la tarde siguiente, Beverly ya no se conformaba con rumores y susurros. Buscaba la escalada, los ojos tan filosos como vidrio roto, mientras convocaba una inspección de cumplimiento de emergencia. Esta vez, el drama se desarrolló en el centro recreativo de la comunidad, con todos los miembros del consejo presentes y un puñado de vecinos rondando el perímetro, fingiendo revisar el clima mientras se esforzaban por escuchar. Me encontraba en el vestíbulo de baldosas del centro, con los brazos cruzados, las luces fluorescentes zumbando sobre mí como artillería lejana. La presidenta del consejo hizo su entrada, escoltada por la señora Harlow y un portapapeles. El aire se erizó con su autoridad. Señor Pierce, la Junta se ve obligada a actuar en interés de la seguridad del vecindario. Hemos recibido múltiples reportes de actividad no autorizada en su residencia. Sus palabras resonaron contra las paredes, lo suficientemente altas como para que todos las escucharan. No se molestó en ocultar la actuación. Cada palabra estaba elegida para recordarle a la multitud su poder. Antes de que pudiera responder, la señora Harlow se inclinó con un ceño compasivo. Estos son tiempos difíciles, Logan. Todos queremos lo mejor para la comunidad. Quiso que el comentario suavizara el golpe, pero solo hizo que el juicio doliera más. No pasé por alto a Samir, moviéndose incómodo en el borde de la multitud, las manos hundidas en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. El nombre de Aiden nunca se dijo en voz alta, pero no hacía falta. La ejecutora enumeró una serie de incidentes, una caja fuerte cerrada en la entrada, equipo militar visible desde la calle, vehículos desconocidos estacionados frente a nuestra acera. Entretejió esos detalles ordinarios en algo siniestro, pintándonos como forasteros, una amenaza escondida detrás de los setos cuidados. Sus acusaciones crecieron en volumen y pronto
La multitud empezó a murmurar, el miedo chispeando en miradas nerviosas. Fue entonces cuando sentí el impulso de retirarme, pero algo más profundo me ancló al lugar. Los rostros en esa sala me eran familiares, personas a las que había ayudado a desenterrar después de tormentas, vecinos que alguna vez enviaron guisos cuando mi esposa enfermó. Pensé en el jardín esperándome en casa, la placa brillando al sol de la tarde, y sentí el peso total de la promesa que había hecho, no solo a mi hijo, sino a todos los que alguna vez llamaron a Lakeview Trails un refugio. Beverly se movió para formalizar la infracción, declaró una multa inmediata y amenazó con más medidas si los artículos no autorizados no eran retirados en 24 horas. Su pluma flotó sobre el portapapeles, lista para hacerlo oficial, como si una sola firma pudiera borrar todo lo que mi familia había vivido allí. Pero la sala comenzaba a cambiar. Las personas que antes miraban hacia otro lado, ahora observaban a la ejecutora con incertidumbre. La incomodidad de Samir era evidente. La mandíbula apretada, los ojos moviéndose del portapapeles a mi rostro, como buscando el momento adecuado para intervenir. Algunos vecinos susurraban tras sus manos, su duda extendiéndose como una onda silenciosa entre el grupo. Dejé que el silencio se volviera pesado. A veces se gana más terreno negándose a quebrarse. Cuando finalmente me entregó la nueva infracción, la miré a los ojos con una firmeza nacida de años de mantener la línea. «Haz lo que tengas que hacer», dije, lo bastante bajo para que solo ella me oyera. «Y yo haré lo mismo». Al salir del centro recreativo, me impactó lo delgada que podía ser la línea entre pertenecer y ser excluido. Las amenazas de Beverly no se trataban solo del equipo de Aiden o de un reglamento olvidado. Se trataban de quién tenía derecho a quedarse, a llorar, a construir un futuro aquí. Mientras pasaba por el parque infantil, la risa de los niños apenas se distinguía bajo la tensión que ahora definía cada rincón de Lakeview Trails. De regreso en casa, encontré a Aiden en el jardín, las manos en la tierra, alentando nuevos brotes junto a la placa. Levantó la vista cuando me acerqué, la preocupación parpadeando en sus ojos. «No van a rendirse, ¿verdad?», preguntó, con voz firme pero cansada. «No», respondí. «Pero nosotros tampoco». Esa noche, la Junta envió otro correo a todo el vecindario. Toques de queda más estrictos para visitantes, nuevas reglas sobre equipos visibles y una lista de medidas de seguridad recomendadas. Era una campaña pura y simple, diseñada para aislarnos, para hacernos sentir como forajidos en nuestra propia calle. Pero yo ya había visto campañas como esa antes, en lugares mucho más duros que un suburbio. Sabía cómo resistirlas. Esa noche reuní cada registro, cada foto, cada documento legal que probara nuestro cumplimiento. Llamé a grupos de apoyo a veteranos, buscando consejo de quienes habían librado batallas similares en otras comunidades. El enemigo aquí vestía ropa de oficina y cargaba portapapeles, pero sus tácticas eran tan antiguas como el tiempo. Miré hacia el jardín bajo la luz del porche, la placa brillando dorada contra la noche. Mientras el viento agitaba los pétalos, me prometí a mí mismo, mantendría la guardia aquí tanto como hiciera falta, y me aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Esa noche fue la primera vez que entendí realmente lo que era la soledad. El nuevo toque de queda de la Junta había convertido el vecindario en un tablero de sombras, las luces de los porches encendiéndose y apagándose mientras las familias se resguardaban, temerosas de ser vistas. Me senté a la mesa de la cocina, los papeles esparcidos frente a mí, estatutos, correspondencia, boletines del HOA de años atrás, todas las pruebas que pensé que podría necesitar. Pero la verdadera respuesta no estaba en esos documentos, estaba ya afuera, entretejida en las rutinas y reacciones de las personas que la presidenta de la Junta intentaba controlar. Casi era medianoche cuando Aiden entró, empapado en sudor tras otra carrera. Se detuvo en seco en la puerta, observando la montaña de papeles. «¿Intentas ganar una guerra con papeleo, papá?», dijo con media sonrisa, pero los ojos cansados. Negué con la cabeza, apartando los papeles. «No, esta no es ese tipo de pelea».
Fue entonces cuando noté algo extraño. Faros que disminuían la velocidad al pasar frente a nuestra casa, quedándose un poco demasiado tiempo antes de continuar. No era la primera vez, pero ahora ocurría con más frecuencia. Cuando salí, el auto aceleró, desapareciendo en la esquina. Solo otro vecino, me dije, pero el nudo en el estómago decía otra cosa. A la mañana siguiente, me aseguré de salir temprano. Necesitaba respuestas, no de los documentos, sino de la observación. Mi viejo hábito de leer el entorno, buscar patrones, captar lo que no encajaba. Camino al buzón, vi a la señora Harlow en su jardín, recortando rosas con un vigor innecesario. Seguía mirando hacia nuestro patio, los labios apretados, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, hizo un leve gesto con la cabeza y se dio vuelta. Seguí caminando, tomando nota de los pequeños cambios. Un cartel recién colocado de vigilancia vecinal en la entrada, nuevas cámaras de seguridad sobre el parque infantil y un par de adolescentes susurrando mientras empujaban sus bicicletas frente a nuestra casa. El ambiente estaba cambiando, menos amistoso, más tenso. Al mediodía, decidí conducir hasta la ferretería por algunos suministros de jardinería, cualquier cosa para despejar la mente. Al girar hacia la calle principal, vi a Samir fuera de la cafetería, los hombros encorvados, el teléfono pegado al oído. Levantó la vista justo cuando pasé, su expresión atrapada entre la disculpa y el miedo. Esa mirada se estaba volviendo familiar entre los que solían ser amables, pero fue la forma en que evitó mi saludo lo que más dolió. De regreso, me detuve en el pequeño parque conmemorativo de veteranos en las afueras del pueblo. Sentado en un banco bajo una hilera de banderas, dejé que mis pensamientos se asentaran, los ojos recorriendo los nombres desgastados en la pared de granito. El parque estaba vacío, tranquilo salvo por el viento entre los árboles, pero la paz duró poco. Mi teléfono vibró con una alerta. Un correo de Beverly, asunto recordatorio de seguridad comunitaria. Lo abrí, el corazón ya pesado. El mensaje era una advertencia disfrazada de cortesía. Por el bienestar de todos los residentes, la Junta alienta a todos a mantenerse vigilantes y reportar cualquier actividad sospechosa. Los incidentes recientes subrayan la importancia del cumplimiento. Por favor recuerden, la falta de cumplimiento puede resultar en acciones adicionales. No mencionaba nuestros nombres, pero no hacía falta. Todo el vecindario leería entre líneas. Fuese entonces cuando comprendí que la Junta no solo iba tras nosotros, estaban entrenando a la comunidad para vernos como un problema, para volverse vigilantes, desconfiados, para denunciar lo que no entendían. No intentaba imponer seguridad, estaba fabricando miedo, y el vecindario lo estaba tragando, una mirada nerviosa a la vez. Volví a casa y encontré a Aiden en el garaje, limpiando sus botas. ¿Más avisos?, preguntó. Asentí, la mandíbula apretada. Ya no se trata de las reglas, dije. Se trata de quién tiene derecho a pertenecer aquí. Esa tarde di un paseo lento por el vecindario, haciendo un mapa mental. ¿Quién evitaba el contacto visual? ¿Quién se quedaba mirando un poco más de lo normal? ¿Qué niños de pronto eran mantenidos dentro? Fue entonces cuando noté algo más. La ejecutora misma, de pie en la esquina con la señora Harlow, portapapeles en mano, tomando notas mientras observaba las casas. Cuando me vio, me ofreció una sonrisa delgada, agitando el portapapeles como si fuera una bandera de victoria. Dentro, encontré a Aiden sentado junto al jardín, mirando la placa. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó, la voz apenas un susurro. ¿Quedarnos aquí? Negué con la cabeza. No, tu madre creía que este era el hogar, y le prometí que seguiría haciéndolo. No voy a rendirme, no por nadie. Cuando cayó la tarde, me senté junto a la ventana, viendo las farolas encenderse. La guerra de Beverly era psicológica, y la presión aumentaba, pero ahora sabía qué buscar. Había pasado mi vida leyendo señales sutiles, siguiendo rastros que otros pasaban por alto. Podía ver el miedo extendiéndose, pero también la vacilación en algunos rostros, las grietas en el control de la Junta. Esta lucha estaba entrando en una nueva fase.
La presidenta del consejo creía tener la ventaja, pero no contaba con alguien que había aprendido a sobrevivir bajo presión, alguien que entendía el poder de la observación, la paciencia y el momento justo. El siguiente movimiento era suyo, pero yo estaba listo para leer cada señal, cada cambio en el viento. A la mañana siguiente, la tensión era tan densa que podía saborearla, amarga, metálica, como el aire antes de una tormenta. Lakeview Trails nunca se había sentido tan dividido. Cada caminata por la cuadra era un estudio de evitación sutil, cortinas que se movían, conversaciones que se detenían al pasar, incluso el ladrido familiar del perro del vecino sonaba apagado. El miedo, antes un extraño aquí, se había convertido en la nueva ley. Serví una taza de café y me senté en la mesa del comedor, la mirada fija en la ventana. Las flores del jardín se mecían con la brisa temprana, pero no encontré consuelo allí, no hoy. Las observaciones de la noche anterior giraban en mi mente. El cambio no venía solo de la junta, estaba en la forma en que la gente se movía, en cómo incluso los viejos amigos parecían cuestionar lo que creían saber. Beverly había establecido las reglas, pero ahora usaba al vecindario mismo como su palanca. Era hora de cambiar de táctica. Tomé el teléfono y empecé a recorrer los contactos, deteniéndome en un nombre que no había usado desde antes del memorial de mi esposa, la detective Laura Grant. Nos conocimos cuando la unidad de Aiden le envió una bandera desde el extranjero. Ella conocía este vecindario. Conocía la diferencia entre una amenaza real y el pánico fabricado. Era un riesgo contactarla, pero ya no tenía paciencia para los juegos en la sombra. Cuando Laura respondió, su voz era tranquila, precisa, como si hubiera estado esperando mi llamada. Logan, escuché que las cosas se han... complicado, dijo. Le conté todo. Solo los hechos, sin enojo, sin amargura, solo la lista de infracciones, los correos, la manera en que ella estaba manipulando a la gente. Laura escuchó, luego prometió revisar los reportes policiales y ver si algo en las tácticas del HOA cruzaba la línea. Me pidió que le reenviara cualquier correo o aviso, cualquier cosa que pudiera rastrearse. Sus últimas palabras fueron firmes. No caigas en la provocación, mantengámoslo dentro de la ley. No era mucho, pero bastó para recordarme que no estaba luchando solo. Colgué, sintiendo la tensión en los hombros aflojarse por primera vez en días. La ejecutora podía tener su ejército de espectadores, pero yo también tenía aliados, de verdad, con experiencia en ver más allá del ruido. Pasé la tarde reuniendo toda la evidencia que pude encontrar, no escondida en garajes ni cajas viejas, sino a plena vista. Fotos del jardín, correos del HOA, incluso las grabaciones de seguridad de la noche en que el coche se detuvo frente a la casa. Lo compilé todo, organizándolo por fecha y tipo, construyendo un registro inquebrantable. Quería hechos, duros y claros, nada que pudiera distorsionarse con rumores o insinuaciones. Más tarde, cuando el sol se hundía bajo el horizonte, Aiden se unió a mí en el porche. Estaba más callado de lo habitual, observando la calle con la misma concentración paciente que había aprendido en el cuerpo. «Nos están vigilando», dijo, simplemente asintiendo hacia donde ella y la señora Harlow hablaban al final de la cuadra, en voz baja. «Déjalos», respondí. «La verdad no necesita esconderse». Mi voz era más firme de lo que sentía, pero sabía que él necesitaba oírlo. Yo también necesitaba creerlo. Esa noche recibí otro aviso del HOA deslizado bajo la puerta. Esta vez sin firma, solo una hoja impresa en letras rojas. Advertencia final. Se notificará a las autoridades. Sentí la vieja ira surgir, pero esta vez la contuve, negándome a reaccionar. En su lugar, escaneé el documento, lo archiví con los demás y envié una copia a Laura, junto con un resumen de cada interacción desde la primera infracción. Al presionar enviar, comprendí que las apuestas habían cambiado. Ya no se trataba de cumplimiento o multas. La ejecutora estaba escalando hacia algo más grande. Podía sentir la presión acumulándose, la sensación de que quería una confrontación que pudiera controlar. Pero yo no seguiría su guión.
Mi trabajo ahora era documentar, mantener la calma y confiar en que ojos externos empezaban a prestar atención. Antes de acostarme, me detuve en el jardín, el aire fresco lleno del olor a tierra y memoria. Pasé los dedos sobre la placa, pensando en mi esposa, su paciencia, su esperanza obstinada, la forma en que siempre creyó que la gente buena podía resistir a la mala. Susurré una promesa en la oscuridad. No dejaría que el miedo echara raíces aquí. Lucharía por este hogar, por Aiden, por cada familia que se sintiera impotente bajo el mando de Beverly. La próxima batalla no se libraría en reuniones ni correos. Se decidiría por quién pudiera resistir, quién pudiera soportar la presión. Yo estaba listo. La junta podía amenazar, los vecinos podían juzgar, pero la verdad resistiría. Siempre lo hacía. El día siguiente amaneció con una quietud que se sentía antinatural, como si toda la calle contuviera la respiración. Pasé la mañana revisando correos, releyendo la última respuesta de Laura. Ella había reenviado mi documentación al defensor de la ciudad y a un asesor legal especializado en casos de abuso del HOA. Me dijo que esperara un seguimiento. Tal vez incluso una investigación formal, si las denuncias coincidían con el patrón que sospechaba. Era progreso, pero no cierre. Aún no. Estaba cuidando el jardín, recortando hojas muertas, arrancando malas hierbas, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas, cuando una voz me sobresaltó. «Logan». Me giré y vi a Samir de pie en la acera, los hombros tensos, los ojos moviéndose entre mí y la calle como si temiera ser visto solo por estar allí. Llevaba el mismo traje de ayer, la corbata torcida, y parecía no haber dormido. Seguía mirando hacia la casa de ella, los nervios grabados en cada movimiento. «No puedo quedarme mucho tiempo», dijo Sam con voz baja. «Pero necesitas saber lo que está pasando». Dudó, frotándose la nuca, y pude ver la lucha en su rostro, las ganas de huir, el peso de los secretos aplastándolo. «Beverly no va a soltar esto. Anoche tuvo una reunión a puerta cerrada con la junta. Quiere impulsar una votación de emergencia, involucrar a la policía, escalar todo lo que pueda. Ha estado guardando archivos, correos, fotos, incluso notas sobre los movimientos de Aiden. Te está presentando como una amenaza para justificar llamar a los policías. Algunos miembros del consejo están asustados, pero nadie quiere ser el siguiente en su mira». Lo escuché, manteniendo el rostro tranquilo, pero cada palabra dolía. «¿Por qué me lo dices ahora?». Tragó saliva. «Porque sé lo que es que alguien vuelva a tus amigos en tu contra. Porque esto no es por lo que me apunté». Miró hacia el jardín conmemorativo, su voz volviéndose más suave. «Mi padre siempre decía que hay lo correcto y hay lo fácil. A veces tienes que elegir». Metió la mano en su bolso, sacando una copia del último memorando interno de la junta, el tipo de documento que no estaba destinado a los propietarios normales. «Esto es de la reunión de anoche. Vas a querer verlo. Y hay algo más. Beverly planea llamar a la policía local para una revisión de bienestar, decir que tu hijo es peligroso. Quiere forzar una respuesta». Por un momento no pude hablar. Las manos de Sam temblaban al pasarme la hoja, los ojos brillando con una mezcla de culpa y alivio, como un hombre que finalmente había elegido un bando después de meses en la cerca. «No soy el único que piensa que esto está mal», susurró. «Pero soy el único que lo está diciendo en voz alta». «Gracias», dije en voz baja, dejando que el peso de su valor llenara el espacio entre nosotros. Retrocedió un paso, lanzando una última mirada nerviosa por la calle. «Tengo que irme antes de que se dé cuenta, pero no está solo, aunque lo parezca». Lo observé desaparecer, el peso de su confesión asentándose sobre mí. La decisión de Sam de ayudar no era solo un salvavidas, era la prueba de que incluso en una comunidad dividida por el miedo, la conciencia todavía tenía pulso. Leí el memorando en mis manos, su lenguaje calculado y frío. Escalar según sea necesario, asegurar cumplimiento, documentar todas las interacciones. Era lo más parecido a un plan de acoso que había visto en mi vida.
Escaneé el documento, adjuntándolo a la carpeta que Laura estaba armando para el defensor del pueblo. Luego empecé a hacer llamadas, primero a Laura, luego a una organización de asistencia legal especializada en abusos del HOA. La confesión de Sam me dio la pieza final que necesitaba, evidencia de que esto era coordinado, no solo rumor o malentendido. Esa noche me senté en el jardín, el cielo pesado de nubes de tormenta. Aiden se unió a mí, sentado en silencio, su presencia dándome estabilidad. ¿Estamos avanzando?, preguntó, casi temiendo tener esperanza. Sí, dije. Es lento, pero ya no somos invisibles, y la gente está empezando a ver lo que realmente está pasando. Asintió, mirando la placa en el crepúsculo. Ella no va a detenerse, ¿verdad? No, respondí. Pero nosotros tampoco. Una sola gota de lluvia cayó sobre la piedra a nuestros pies, una promesa de tormentas por venir. Pero esta vez no las enfrentaba solo. Las grietas en el poder de Beverly empezaban a mostrarse, y la verdad estaba saliendo a la superficie. A la mañana siguiente desperté con una nueva sensación de urgencia. La confesión de Sam había cambiado el terreno bajo mis pies. De repente, esto ya no se trataba solo de resistir los ataques de la ejecutora. Ahora tenía la ventaja que necesitaba, y con Laura y el defensor de la ciudad de nuestro lado, era hora de pasar a la ofensiva. Comencé el día en la oficina local de apoyo a veteranos. El edificio estaba escondido detrás de la biblioteca, con la ventana delantera cubierta de folletos sobre clínicas legales y grupos de apoyo para el PTSD. Dentro, el lugar vibraba con conversaciones suaves y el zumbido constante de una impresora. Pedí hablar con John Rivera, un exoficial jurídico militar convertido en asesor legal, cuya reputación enfrentando abusos del HOA era insuperable. John escuchó mientras le relataba la cronología, las infracciones, las emergencias fingidas, la amenaza de la revisión de bienestar y ahora el memorando de Sam. Asintió mientras describía los patrones, cómo la presidenta del consejo usaba el miedo, cómo los vecinos estaban siendo condicionados para vernos como un problema. «Tienes un caso clásico de intimidación», dijo revisando los estatutos del HOA del Estado. «Coordinación documentada, patrón de acoso creciente, testimonio de un miembro activo de la Junta. Este tipo de cosas atrae la atención de las autoridades externas». Trazó un plan. Reunir cada pieza de evidencia, compilar una cronología detallada y presionar para una audiencia formal con el defensor del pueblo de la ciudad. John también recomendó contactar a un periodista local conocido por cubrir disputas vecinales. «Un poco de luz solar hace maravillas», dijo, deslizando su tarjeta sobre el escritorio. «Manténme informado». De camino a casa, pasé por el ayuntamiento para presentar una denuncia oficial, entregando copias de sus memorandos y correos del consejo. El empleado del mostrador prometió enviar el archivo directamente a la oficina del defensor. Se sintió bien tener algo por escrito, algo real. Salí al sol, entrecerrando los ojos ante el resplandor, con la esperanza ardiendo por primera vez en semanas. De regreso en Lakeview Trails, el ambiente se sentía aún más cargado. La presidenta del consejo patrullaba la cuadra, portapapeles en mano, cada uno de sus movimientos vigilado por vecinos cautelosos. Vi a la señora Harlow paseando por su porche, teléfono en mano, susurrando con urgencia a alguien fuera de vista. Los niños jugaban en grupos pequeños, sus risas contenidas como si la alegría misma tuviera límite de tiempo. Dentro, Aiden estaba en la cocina, recalentando café y viendo las noticias en su teléfono. Levantó la vista al verme entrar, notando el cambio en mi ánimo. «¿Algo nuevo?», preguntó. Le resumí. La advertencia de Sam, el consejo de John Rivera, la denuncia en el ayuntamiento. «Ya no solo estamos reaccionando», le dije. «Estamos construyendo nuestro propio caso, y tenemos aliados». Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi un destello de verdadero alivio cruzar su rostro. «Ya era hora», dijo. «Ella ha ido demasiado lejos. La tarde la pasé escaneando.
enviando correos y organizando cada fragmento de evidencia. Creé una línea de tiempo, codificada por colores y anotada, con enlaces a cada documento, foto y mensaje. Incluso incluí algunos testimonios de vecinos, anónimos, por ahora, describiendo cómo había cambiado el ambiente del vecindario, cómo sus tácticas los habían hecho temer hablar. Al caer la tarde, una furgoneta de noticias pasó lentamente por nuestra calle, el camarógrafo escaneando las casas como si buscara el origen de la tensión. Había contactado al reportero local siguiendo el consejo de John, pero ver la furgoneta hizo que todo se sintiera real, como si se hubiera cruzado una línea y ya no hubiera vuelta atrás. Antes de dormir, hablé con Laura, enviándole las últimas actualizaciones del archivo. Me devolvió la llamada, su voz baja pero segura. «Tienes suficiente para una audiencia», dijo. «Deja que la Junta haga el siguiente movimiento. Si Beverly intenta escalar, quedará registrado. Estás cubierto. Y si da un paso en falso, uno solo, responderá por ello». De pie en la puerta esa noche, con la luz del porche proyectando sombras largas sobre el césped, sentí que la tensión en mi pecho se transformaba en determinación. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de restaurar el equilibrio, de proteger no solo a mi familia, sino a cada vecino demasiado asustado para alzar la voz. No éramos invisibles, y mientras el viento agitaba el jardín, supe que tampoco éramos impotentes. Desperté con una lluvia constante, de esas que hacen que el mundo afuera parezca lejano y lento. Pero ya no había tiempo para esperar. Con el memorando de Sam, la estrategia legal de John y el interés oficial de Laura, sabía que teníamos todas las piezas. Ahora se trataba de ejecutarlo. Cada hora nos acercaba al siguiente movimiento de la ejecutora, y esta vez estaba decidido a estar 3 pasos por delante. Mi primera parada fue el centro comunitario, donde la Junta tenía programada una reunión esa tarde. Llegué temprano, no como espectador, sino como un hombre con una misión. El lugar estaba vacío, salvo por el conserje limpiando el piso y una madre nerviosa controlando a su hijo en el pasillo. Instalé mi computadora portátil en el salón lateral, revisando la cronología digital que había ensamblado. Cada aviso de infracción, cada correo amenazante, cada nota de Sam. Me aseguré de que todo estuviera respaldado y listo para enviarse tanto al defensor como a la prensa local en cualquier momento. Aiden llegó un poco después, vestido no con su viejo uniforme, sino con jeans y camiseta, mezclándose como un residente más. Estaba tenso, pero su mandíbula marcaba esa línea familiar de desafío silencioso. «¿Seguro que esto funcionará?», preguntó sentándose a mi lado. Asentí. No tenemos que ganar cada argumento, solo tenemos que mostrar la verdad. Mientras la sala empezaba a llenarse, observé a Beverly dominando la escena junto a la cafetera, su voz falsamente alegre mientras saludaba al consejo y a algunos residentes. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en mí solo una fracción de segundo antes de seguir. Vi a Samir entrar sigilosamente, intentando desaparecer entre la multitud, con el rostro tenso pero decidido. La reunión comenzó como siempre, con la presidenta de la Junta recitando la agenda, pasando lista y saltando rápidamente el punto de seguridad comunitaria, hasta llegar finalmente a nuevos asuntos. Fuese entonces cuando cambió el tono, lanzándose a su discurso preparado. «Tenemos un residente con repetidos problemas de cumplimiento. Varios vecinos han expresado preocupaciones sobre el almacenamiento no autorizado de armas y comportamientos perturbadores. Usó todos sus trucos, pausas para enfatizar, dejando que el miedo hiciera la mayor parte del trabajo. Esta vez no dejé que su narrativa quedara sin respuesta. Cuando terminó, me puse de pie y pedí con calma dirigirme a la Junta. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Un silencio se extendió mientras exponía los hechos, claros, organizados, imposibles de ignorar. Dejé constancia de que mi familia cumplía plenamente con todos los estatutos y nunca había violado los protocolos de seguridad. Presenté las pruebas, grabaciones de seguridad que no mostraban nada fuera de lo común, correos electrónicos fechados que confirmaban nuestra comunicación con la Junta y la copia impresa que Sam
Se había arriesgado tanto para traerme. La mano de Samir tembló al deslizar la declaración firmada sobre la mesa. Un acto silencioso que pesó más que cualquier estallido. En ese instante, la sala pareció cambiar. La tensión dio paso a susurros incómodos. Las miradas se dirigieron al extremo de la mesa, donde la vieja autoridad quedaba expuesta. Casi se podía sentir cómo el control invisible se aflojaba, el ambiente cargado con la primera grieta real en su dominio. Por primera vez, la duda brilló abiertamente entre la multitud, y el mito del poder incuestionable empezó finalmente a desmoronarse. Pero Beverly no cedió. Llamó a una votación inmediata para remitir nuestro caso a la policía. Ya lo había previsto, y también Laura y John. Respondí con calma que la documentación ya había sido enviada al defensor del Millennium Simmons Jellyfin, pueblo, a las autoridades locales y a los medios. Cualquier acción tomada esta noche, incluyendo reportes falsos de emergencia, será revisada como acoso por abogados externos. El aire chispeó con ansiedades no dichas, miradas nerviosas intercambiadas como secretos. Los miembros de la junta se inclinaron, sus voces apenas audibles. Incluso los rostros más leales en la mesa parecían repentinamente incómodos, moviéndose inquietos, como si el suelo bajo ellos hubiera cambiado. La incertidumbre empezó a filtrarse por las filas, ensanchando las fisuras en el viejo control. Nadie quería ver su nombre atado al lado perdedor, no con todas las miradas fijas ahora en la historia que se desarrollaba. La reunión terminó sin votación, la presidenta visiblemente alterada, sus planes descarrilados por el registro que había construido y los testigos ahora dispuestos a hablar. Crucé la mirada con Samir al salir, asintiendo en agradecimiento. Él logró una sonrisa temblorosa, el alivio grabado en su rostro. Esa noche comenzaron los correos, preguntas de vecinos, ofertas de apoyo, incluso un discreto agradecimiento de alguien que antes había estado del lado de la ejecutora. La narrativa estaba cambiando. Actualicé el archivo una última vez y envié copias a Laura y John, las piezas finales encajando. Mientras me sentaba en el jardín bajo la noche empapada de lluvia, me di cuenta de algo. La batalla no había terminado, pero la marea finalmente había cambiado. Por primera vez, ella no tenía el control. La verdad había salido a la luz, y ya no estaba solo. La mañana después de la reunión se sintió cargada, cada paso resonando con anticipación. La luz del sol se filtraba entre las nubes de tormenta, el aire agudo y eléctrico. Por primera vez en semanas, sentí la corriente a nuestro favor. Las pruebas estaban fuera. La declaración de Samir había dado en el blanco, y los murmullos en la calle habían cambiado. Los vecinos ahora se detenían a saludar con un gesto, algunos con sonrisas cautelosas al pasar. El apoyo llegaba en formas silenciosas, pero era real. Pasé las primeras horas del día preparándome, revisando cada detalle del caso con John Rivera por teléfono. Mantén la calma, aconsejó. Intentarán provocarte, solo apegarte a los hechos, y deja que el proceso siga su curso. Su tono era firme, tranquilizador. Me ancló. Verifiqué la cronología, confirmé que todos los archivos fueran accesibles y repasé mis notas, decidido a no ser sorprendido por ninguna táctica desesperada. Aiden se mantuvo ocupado, cuidando el jardín conmemorativo. Trabajaba en silencio, las manos hundidas en la tierra, la placa dorada brillando bajo la luz naciente. El jardín siempre había sido un lugar de sanación, pero hoy se sentía como una fortaleza, prueba de todo lo que habíamos luchado por conservar. Me detuve a observarlo, agradecido por su resiliencia, deseando que mi esposa pudiera ver en qué tipo de hombre se había convertido. Poco antes del mediodía, llegó un aviso oficial a mi bandeja de entrada. Se celebraría una sesión especial del Consejo esa misma tarde en el club comunitario, con observadores externos presentes, representantes de la oficina del defensor, asesoría legal e incluso un periodista local. El tono era distinto esta vez, cuidadoso, casi a la defensiva.
El control de Beverly se estaba desmoronando, y ella lo sabía. Al anochecer, el estacionamiento del club estaba lleno, más autos de los que había visto en años. Los vecinos se agrupaban en pequeños círculos, el murmullo habitual reemplazado por tensión y expectación. Entré con Aiden a mi lado, sintiendo las miradas de todos. Curiosidad, miedo, esperanza, todo entrelazado. Dentro, el aire era denso con nerviosismo. La presidenta de la junta se sentó al frente, las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. La representante del defensor, una mujer serena, llamada señora Gentry, tomó asiento frente a ella, colocando una pila de carpetas y una grabadora digital. John Rivera estaba cerca, observando la sala, asintiendo con confianza silenciosa. Samir se mantenía en el fondo, la postura rígida, pero el rostro decidido. La reunión comenzó, esta vez dirigida por el equipo del defensor. Resumieron las quejas, describieron las pruebas recopiladas y dejaron claro que esa noche no sería como las anteriores. Cuando ella intentó tomar el control, volviendo al tema de la seguridad comunitaria, insistiendo en la idea de un hogar peligroso, la señora Gentry levantó la mano, interrumpiéndola a mitad de frase. Estamos aquí para evaluar el cumplimiento de la ley y el debido proceso por parte de la Junta, no para especular sobre intenciones o carácter. La sala se quedó inmóvil mientras ella leía fragmentos del memorando de Samir, citando las propias palabras de Beverly sobre escalamiento y cumplimiento. Mis pruebas, cronologías, correos, declaraciones de testigos, fueron proyectadas para que todos las vieran. Me puse de pie, hablando con calma, describiendo cómo cada acusación había sido respondida con transparencia, cómo mi familia nunca rompió una regla y cómo la campaña contra nosotros había herido a más de un hogar. Señalé el jardín conmemorativo a través de la ventana, recordando a todos que esto no trataba de tecnicismos, trataba de dignidad, legado y el derecho a llorar en paz. Por una vez, sus defensas habituales fallaron. El temblor en su voz delató una confianza ya quebrada, y cualquier intento de redirigir la conversación se desmoronó ante la mirada firme de la señora Gentry. El momento pertenecía a quienes exigían respuestas. John expuso las líneas legales que se habían cruzado, su claridad incuestionable. Frente a ellos, el equipo del defensor detalló las consecuencias para cualquiera que creyera que las reglas eran suyas para manipular. Mientras los vecinos murmuraban, algunos se pusieron de pie para compartir sus propias historias, relatos tranquilos de sentirse intimidados, ignorados o presionados a cumplir por miedo. Las compuertas se abrieron. El mito del control absoluto del consejo se rompió por completo, y por un momento la sala volvió a pertenecer al pueblo. Cuando la reunión terminó, salí con Aiden, el aire fresco y limpio, una leve sensación de alivio finalmente cayendo sobre mí. La Junta había sido ordenada a suspender todas las acciones en nuestra contra mientras durara la revisión. El reinado de Beverly estaba roto, aunque no acabado. Por primera vez desde que comenzó la lucha, la esperanza se sintió como algo más que mera resistencia obstinada. El sol se ponía, tiñendo el cielo de dorado y violeta, mientras los vecinos se dirigían al club para la reunión más concurrida que Lakeview Trails había visto jamás. No era solo curiosidad lo que los traía esta noche, era la sensación de que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. La noticia se había propagado rápidamente tras la intervención del defensor, y la multitud traía una mezcla de ansiedad y expectación. Algunos llegaban con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Otros, con esperanza y una leve sonrisa que no se veía por aquí desde hacía meses. Dentro no quedaba un solo asiento libre. La gente se alineaba contra las paredes, murmurando, mientras los miembros del consejo tomaban sus lugares. La presidenta, normalmente tan serena, parecía hecha de cristal. Un solo movimiento en falso y se quebraría. Samir rondaba cerca del extremo de la mesa, ya no del todo parte del consejo, pero tampoco del público. La señora Gentry y John Rivera
Estaban sentados al frente, lado a lado, su presencia dejando claro: esta noche se trataba de rendir cuentas. La reunión se abrió con una formalidad que sonaba forzada, como si ella se aferrara a los últimos hilos de autoridad que le quedaban. Intentó su táctica habitual: leer una declaración sobre seguridad comunitaria, apenas levantando la vista del papel, pero mientras hablaba, un murmullo recorrió el público. Personas intercambiando miradas, rodando los ojos, algunos negando con la cabeza. El hechizo que había sostenido tanto tiempo empezaba a romperse. La señora Gentry interrumpió después de solo unas líneas: «Pasemos a los hallazgos reales». Su voz cortó la tensión, atrayendo toda la atención hacia las pruebas. Resumió el informe del defensor, detallando cada caso de abuso, las llamadas falsas de emergencia, la campaña orquestada de infracciones, los intentos de silenciar las disidencias. Cada hecho estaba respaldado por documentación: correos, memorandos, la declaración de Samir y el registro que yo había construido día tras día. Ella me invitó para hablar. Me puse de pie, la voz firme pero cargada de emoción. Conté la historia no solo de la lucha de mi familia, sino de cada vecino que alguna vez se había sentido impotente o solo. Describí cómo la campaña en nuestra contra había comenzado de forma pequeña: una notificación, una mirada fría, pero creció hasta convertirse en una máquina que amenazaba con borrar todo lo que amábamos de nuestro hogar. Este jardín, dije, señalando hacia la ventana, no son solo flores y piedra, es memoria, es promesa, es el legado que mi esposa dejó a esta familia, y no dejaré que sea pisoteado por la agenda de nadie. Un silencio cayó sobre la sala. Por un momento, vi cómo la verdad calaba, no solo en la junta, sino en cada residente. La señora Harlow, tan a menudo partidaria de Beverly, apartó la mirada, con lágrimas brillando en los ojos. Aiden se sentó a mi lado, la mandíbula apretada, las manos entrelazadas en el regazo, la imagen del orgullo silencioso. Entonces fue el turno de Samir. Se levantó, las manos temblorosas, y relató lo que había presenciado: la presión tras bambalinas, los planes a puerta cerrada, el miedo que mantenía a la gente buena en silencio. Su confesión atravesó años de complicidad, y la multitud escuchó sin aliento mientras nombraba aquello de lo que tantos solo se habían atrevido a susurrar. Uno a uno, los demás encontraron sus voces. Una madre habló de cómo la habían amenazado con multas por dejar que su hijo dibujara con tiza en la acera. Una pareja mayor recordó cómo los habían sancionado por tener campanas de viento que perturbaban la paz. La junta intentó mantener el orden, pero las historias se desbordaron, una ola de frustración y alivio mezclándose en el aire. Finalmente, la señora Gentry anunció la decisión del defensor. La junta quedaría bajo revisión. La presidenta sería suspendida mientras durara la investigación, y todas las sanciones contra mi familia serían anuladas. Se formaría un grupo comunitario para reescribir los estatutos, y cualquier acción disciplinaria futura requeriría supervisión independiente. El club estalló en aplausos, algunos fuertes, otros silenciosamente entre lágrimas, mientras los vecinos se acercaban para estrecharme la mano, darle una palmada a Aiden en el hombro o simplemente asentir con gratitud. Sentí cómo se levantaba un peso que no había sabido que aún cargaba. Afuera, la última luz se desvanecía, pero algo nuevo había amanecido en Lakeview Trails: la promesa de justicia, la restauración de la confianza y la oportunidad de que cada voz fuera escuchada. Los días siguientes se sintieron más ligeros, como si todo el vecindario hubiera exhalado después de contener la respiración demasiado tiempo. La mañana después de la reunión, me quedé junto a la ventana, café en mano, viendo cómo el amanecer bañaba de oro el jardín conmemorativo. Se veía distinto ahora, menos como un campo de batalla, más como un terreno sagrado restaurado. Aiden se unió a mí, su silueta recortada por la luz suave, y por primera vez desde su regreso,
Las líneas de preocupación se habían suavizado en su rostro. Lakeview Trails cambió casi de la noche a la mañana. Vecinos que antes evitaban el contacto visual, ahora saludaban con la mano, algunos deteniéndose a conversar al pasar. El boletín comunitario se llenó de noticias sobre próximos eventos. Una fiesta vecinal, un día de voluntariado en el parque, incluso una carrera conmemorativa en honor a los veteranos. Era como si se hubiera levantado un telón, revelando un lugar donde la gente quería pertenecer, no solo existir en silencio y miedo. La suspensión de la ejecutora salió en los titulares del periódico local. El artículo denunciaba el abuso de poder, los hallazgos del defensor y las nuevas medidas para mantener a raya a futuras juntas. Por primera vez en mucho tiempo, la narrativa pertenecía a los residentes, no a los que mandaban. Leí la historia en voz alta en la mesa del desayuno, la voz temblando cuando llegué a la parte donde el jardín conmemorativo era reconocido oficialmente como un monumento comunitario protegido. Aiden y yo pasamos la tarde plantando nuevas flores junto a la placa. Trabajamos en silencio, cada movimiento firme, deliberado, un ritual de reconstrucción. Cuando terminamos, nos quedamos de pie, dejando que la brisa llevara el aroma de la tierra fresca y la esperanza. A ella le habría encantado esto, dijo Aiden suavemente, trazando las letras del nombre de su madre. Asentí, con el dolor en el pecho más suave ahora, aliviado por el orgullo y la certeza de que habíamos cumplido nuestra promesa hacia ella. Samir pasó justo antes del anochecer, de pie torpemente en el porche, con una bolsa de comestibles. «Para el nuevo comienzo», dijo, dejándola en el suelo. Sus ojos estaban claros, su postura más erguida, como si liberarse de la sombra de Beverly le hubiera permitido respirar. «Gracias por no rendirte», dijo, «por todos nosotros». Hablamos hasta que se encendieron las luces del porche, sobre la comunidad, sobre el valor, sobre los próximos pasos. Prometió seguir involucrado, ayudar a reescribir los estatutos para que nadie más fuera atacado como nosotros. El nuevo grupo comunitario quería que yo sirviera como asesor. Acepté, sabiendo que mi esposa no habría esperado menos. Esa noche, mientras la casa se acomodaba a mi alrededor, recorrí cada habitación con gratitud silenciosa. Las cicatrices de esta lucha se desvanecerían, pero las lecciones permanecerían. Defiende tu terreno, di tu verdad, protege lo que importa y recuerda, basta con que una persona se niegue a rendirse para cambiarlo todo. Antes de dormir, escribí un mensaje para los vecinos en el foro comunitario. No ganamos solo por mi familia, ganamos por cada voz que alguna vez fue silenciada y por cada promesa que nunca debió romperse. Terminé con una simple invitación. Sigamos construyendo este lugar en el hogar que todos merecemos. Si crees en enfrentarte al abuso de las asociaciones vecinales, suscríbete ahora y comparte tu historia abajo. Lo único más fuerte que el miedo es una comunidad que elige la esperanza. Tu voz podría inspirar la próxima victoria.